El día de hoy vamos a tener una clase con la explicación del modelo atómico. Para esta clase vamos a tomar los modelos atómicos más destacados de la historia. No vamos a tocar o a tomar todos los modelos atómicos, puesto que existen demasiadas propuestas para llegar al desarrollo del modelo atómico que tenemos en la actualidad. Dentro de los más conocidos podemos destacar el de Dalton, el de Thomson, los aportes que dieron Rutherford, el que dio Niels Bohr, hasta llegar a los que están propuestos por los señores Sommerfield, Schrödinger y más científicos que pudieron aportar algo para lograr el modelo atómico actual. Entonces vamos a empezar con esto. Primero que nada debemos definir qué es un modelo, ¿sí? ¿Qué es un modelo? Cuando decimos modelo atómico, ¿qué es un modelo? Si yo doy la palabra modelo, podemos pensar, pues primero los señores conocedores de algunas bebidas alcohólicas como modelo le conocemos a una cerveza famosísima en el norte de la República. Podemos tener los modelos a seguir, o sea, una persona que nos impulsa, que nos motiva a ser mejores, aunque también hay modelos como malos ejemplos, ¿no? Pero pues un modelo normalmente tiende a ser alguien ejemplar. También personas que nos ayudan a modelar algo para poder darnos una buena idea de cómo se va a ver ese algo cuando otra persona lo puede utilizar. Dígase ropa, díganse accesorios, bolsos y demás cosas. O también el modelado, cuando yo quiero expresar alguna especie de idea, cuando quiero expresar algo que las demás personas no pueden ver en mi mente. O sea, yo puedo tener la idea de algo, imaginarlo, pero si las demás personas no lo ven, yo debo sacarlo de mi cabeza para hacer que lo puedan ver. Ese es un modelado, ese es modelar algo, ¿sí? O podemos hablar de los autos último modelo, porque fue la última modelación, ¿sí? Pues bueno, en la ciencia es una combinación más o menos de estas tres. Este no, como quisiéramos que fuera este, pero no, en realidad es una combinación más bien de estos tres, ¿sí? En la ciencia, un modelo es la representación abstracta de fenómenos y procesos para explicar, es decir, es una representación de un fenómeno o un proceso que nosotros no podemos explicar o que no podemos ver principalmente, ¿sí? Para explicar fenómenos que no podemos ver. Un ejemplo muy común es la modelación matemática. Nos ayuda a explicar procesos que son difíciles de explicar solo con palabras o tratar de imaginarlos, pues resulta muy distinto. O sea, yo no puedo imaginarme lo mismo que las demás personas a mi alrededor sin tener un pequeño modelo que me indique por dónde va la idea, ¿no? Entonces, eso es la modelación matemática. Otro ejemplo de los más comunes utilizados en todo el mundo es el modelo del sistema solar. Nosotros sabemos que el sistema solar es inmenso. Híjole, sus magnitudes son de miles de millones de millones de millones de kilómetros de área, de diámetro, de superficie. Bueno, no superficie que se toca, pero el área que ocuparía sería tremendamente grande. Y sería imposible tener una imagen donde apareciera el Sol y todos los planetas de forma visible. Entonces recurrimos a la modelación para poder darnos una idea de la estructura del sistema solar. Obviamente el sistema solar no tiene los planetas tan cerca uno de otro, ni son más o menos de tamaños fácil de comparar con el Sol. El modelo solo nos da una idea de la distribución. Me dice que tenemos un Sol central y que tenemos planetas orbitando alrededor de esta estrella, ¿sí? Y por último tenemos que esta misma idea se aplica al átomo. El modelo atómico trata de explicar de qué está hecha la materia, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes de qué están hechos, híjole, podemos decir de carne, de sangre, de huesos. Bueno, ¿de qué está hecho todo eso? ¿De qué está hecha la sangre? ¿De qué están hechos los huesos? Porque son diferentes entre sí. Ya vimos materia, ya vimos que la materia se puede presentar en muchas formas, pero ¿de qué está hecha la materia entonces? Ah, de átomos, ok. ¿Cómo son los átomos? No los podemos ver. Nunca los hemos visto en su esplendor, o sea, es decir, en su totalidad. Podemos ver la sombra de los átomos, pero no se puede. Entonces el modelo atómico viene a explicarnos más o menos cómo son los átomos, a darnos una idea de cómo son. Y para comprender el modelo atómico de la actualidad, pues tenemos que remontarnos a los primeros modelos atómicos que se conocieron o que se dieron a conocer en la historia. Nos vamos a ir a hace más o menos 2400 años de antigüedad, ¿sí? Por allá del 384 antes de Cristo nacía el señor Aristóteles, una persona demasiado conocida, muy inteligente, destacaba entre los pensadores.
ayudó a proponer muchas teorías filosóficas, hablaba mucho de ciencias, total, es una persona muy conocida, ¿no? Y él decía que la materia era continua y que se podía dividir de forma infinita, es decir, lo puedo partir y partir y partir y partir y seguir partiendo sin llegar a un fin, siempre podía tener la mitad de algo, ¿sí? Y decía que toda la materia, aparte de poderse dividir, está compuesta de cuatro elementos básicos: la tierra, el agua, perdón, la tierra, el aire, el agua y el fuego, ¿sí? Los elementos básicos del Avatar, ¿no? Para aquellos que vieron la serie de Avatar, la leyenda de Aang o la leyenda de Korra, entienden lo que hablo. Si no, pues vayan a verlo, pongan en Nickelodeon, está chidote, la verdad. Pues bueno, esa era la idea de Aristóteles. Y decía que la materia se formaba de la combinación de estos cuatro elementos. Que si yo juntaba el viento con el calor, yo tenía el aire seco. Si yo juntaba el calor con el agua, yo tenía la humedad. Si yo juntaba la tierra con el aire, yo tenía arcillas y cosas de ese tipo. Y pues el señor estaba haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque, híjole, pues sí hay de todo esto en nuestro ser y sí hay de todo esto en la materia. Pero pues más bien la pregunta es de qué está hecho el aire, de qué está hecha el agua y de qué está hecha la tierra, ¿no? O sea, la idea tenía que haber ido más allá, no quedarse hasta donde la dejó Aristóteles. La idea de qué está hecho la materia es de qué están hechos esos elementos que propuso él. Él se quedó muy superficialmente. Otro problema que hay es que pues las propuestas que dio él pues llevaron a la muerte de muchas personas. Por el contrario, de lo que muchos podríamos pensar de que pues sí, es una persona muy inteligente, fue una persona que estaba muy avanzada para su época, pero pues sus ideas algunas resultaron en malas prácticas, ¿sí? Él decía que nuestro calor provenía de la sangre, y pues sí, nuestro calor provenía de la sangre, pero cuando una persona tenía fiebre, se hablaba de un desequilibrio en estos elementos. Entonces, para bajarle el calor, lo que hacían era hacerle heridas para sacarle sangre y bajar su temperatura. El problema es que mucha gente murió por esas prácticas de sangría. Entonces, pues su idea no era muy bien ejecutada. Al mismo tiempo que la propuesta de Aristóteles estaban los señores Leucipo y Demócrito, ¿sí? El señor Demócrito era alumno de Leucipo, ¿sí? Demócrito era alumno de Leucipo. Entre ellos dos fundaron lo que era la escuela atomista, ¿sí? Entonces Demócrito desarrolla la teoría atómica del universo, que fue concebida por Leucipo, su profesor, su maestro, su mentor, ¿sí? En esa teoría, el problema es que no estaba, bueno, el problema es que esa teoría no estaba fundamentada en experimentos. Era totalmente razonamientos lógicos, es decir, ideas, pensamientos y propuestas a partir del pensamiento de ellos dos. Sin embargo, es una idea muy atinada. Y para su época, pues era muy revolucionaria. El problema es que al ser contemporáneos del señor Aristóteles, pues el señor Aristóteles los apañó, ¿no? Pues él era el mero wherever, él mandaba, él era el que le hacían caso. Y no es porque fuera sangrón, sino porque era tan destacado que todos creían que él era el que tenía la razón, ¿sí? Entonces, la idea de Leucipo y Demócrito viene de decir que la materia es una mezcla de elementos que poseen características de inmutabilidad y eternidad, es decir, la materia no se puede transformar, ¿sí? O las piezas que forman a la materia no se pueden transformar y son eternas, es decir, no desaparecen. Y tenían razón, sí. Entonces ellos decían que la materia estaba formada de entidades infinitamente pequeñas e imperceptibles para los sentidos. A esa materia la llamaron átomo, ¿sí? Átomo. Y la materia, bueno, perdón, el nombre que le dieron al átomo que forma la materia viene de dos palabras griegas. A, que quiere decir sin, y tomo, que quiere decir división. Es decir, la palabra átomo quiere decir indivisible, que no se puede dividir. Vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Ellos decían, si tú tienes una casa, ¿cuál es la pieza más pequeña que tiene la casa? Pues es un ladrillo. Ok, yo ese ladrillo lo divido a la mitad. Y ahora que tengo dos mitades de ladrillo. Una de las mitades la vuelvo a dividir a la mitad. Ahora tengo la mitad de un ladrillo. Y esa pequeña pieza la voy a dividir una vez a la mitad. Y luego a la mitad.
y luego a la mitad. Y así voy a seguir. Mitad, 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 hasta llegar a un punto en el que ya no se puede dividir más. Y eso es contrario a lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que podía seguir dividiendo de forma infinita. Leucipo y Demócrito dijeron, va a llegar a un punto en que no vamos a poder dividir. Y esa partícula que ya no se puede dividir recibe el nombre de átomo. En la actualidad sabemos que ni Leucipo, ni Demócrito, ni Aristóteles tenían razón. El átomo sí se divide, pero pues hasta ahorita vamos en que el átomo no se divide, esa es la idea principal. Entonces, ya dijimos, son dos palabras, sin y división, indivisible. La teoría atomista se esquematiza de esta forma, ¿sí? Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles, ¿sí? No lo puedo dividir, son muy, muy similares entre ellos, no los puedo destruir y no los puedo ver, ni los puedo percibir de ninguna otra forma, ¿sí? Ellos decían que un átomo de un elemento se diferenciaba de un átomo de otro elemento, aunque ellos todavía no lo llamaban elemento, solamente decían que una materia era diferente de otra materia por la forma y tamaño del átomo. ¿Sí? O este es redondo y es pequeño, puedo tener otros cuadrados más grandes, cuadrados pequeños, cúbicos, triangulares, sin forma. Entonces ellos decían que esas diferencias hacían que la materia fuera diferente. Materia blanda, materia líquida, materia sólida, materia brillante, materia opaca, gracias a esas diferencias en forma y tamaño de los átomos, ¿verdad? Y que aparte su agrupamiento podía conferirle otras propiedades a la materia, ¿sí? A qué temperatura se funde, a qué temperatura se evapora, es quebradizo o no es quebradizo, es caliente o no es caliente y más cosas. Entonces, esas eran las ideas que se proponían en la escuela atomista de Leucipo y Demócrito. Pues bueno, tuvieron que pasar más de 2000 años para que la idea de Leucipo y Demócrito fuera tomada en cuenta. Durante todo ese periodo, la idea de Aristóteles fue la que gobernó la, la parte central de la ciencia sobre la composición de la materia, ¿sí? El decir de qué están hechas las cosas. A pesar de que se dio la alquimia y la iatroquimia durante todos esos años, pues sabían que existían más elementos, pero pues no le daban la importancia necesaria al de qué están hechas las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, el modelo atómico de Dalton fue el primer modelo con bases científicas. Les dije yo que el de Leucipo y Demócrito, e igual el de Aristóteles, estaban basados en lógica, ¿sí? Razonamiento lógico, ideas. El señor Dalton llevó a cabo algunos experimentos, ¿sí? Y a su teoría la llamó la teoría atómica. Postuló una teoría formulando algo que conocemos como postulados o los postulados de Dalton. Y él retoma la palabra átomo de la idea de Leucipo y Demócrito. Por eso es la teoría atómica y el nombre se le queda a la partícula. Le seguimos diciendo átomo a pesar de que sabemos que sí se divide. Pero pues está bien. Los postulados de Dalton. La cantidad de los postulados de Dalton varían dependiendo del autor que consultemos. En este ejemplo que les traigo yo tenemos 6 postulados. Lo más normal es que encontremos 5, 6 postulados de Dalton, pero hay autores que ponen 8, 10, 12 o a veces ponen solo 3 postulados de Dalton. Vamos a verlos de forma sencilla. Primer postulado. Los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Genial. Primer punto, toda la materia está formada por átomos. Segundo postulado. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. ¿Sí? Y poseen las mismas propiedades, es decir, todos los átomos de oxígeno son iguales entre sí. Si un átomo de oxígeno y tengo otro átomo de oxígeno y los comparo, van a ser iguales. Segundo postulado de Dalton. Tercer postulado de Dalton. Los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes contra otros elementos. Si yo comparo los átomos de oxígeno contra los átomos de hidrógeno, deben de ser diferentes. Pero si yo comparo los de hidrógeno contra otros de hidrógeno, tienen que ser iguales entre los de hidrógeno, pero diferentes contra los de nitrógeno y diferentes contra los de carbono. ¿Sí? Tercer postulado de Dalton.